por ahí. Sí, Gracias, ingeniero aquí Luis. Pues está. bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión de dos de la habilitación del sexto semestre, dado que solamente contamos para este semestre con un curso de codiseño curricular nacional. Nos parece importante utilizar el espacio que tenemos para compartir algunas experiencias de proyecto integrador que seguimos considerando es una extraordinaria oportunidad para atender a los propósitos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Más allá de que, por supuesto, se vincula con la formación disciplinar, ¿no? O la modalidad, en este caso, que es la educación primaria. Entonces, el día de hoy tenemos la presentación de una experiencia de proyecto integrador con el maestro Salvador Rodarte Barrón del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río de Ciudad Lerdo en Durango. El proyecto integrador que nos va a presentar lo denomina proyecto de evidencias, perdón, portafolio de evidencias del tercer semestre de la licenciatura en educación primaria. Entonces, esa va a ser la actividad de hoy. Mañana tendremos Sí, la presentación del curso de práctica profesional y la presentación de un segundo proyecto integrador a cargo del maestro Isaga sí, Misael Hernández Migajos. Adelante, les voy a pedir si pueden cuidar el micrófono, por exacto, favor. sí. ¿Sí? Es un poco incómodo, como, miren, somos 601. Entonces, como para ubicar dónde está prendido además, un micrófono, es un poco complicado. Les voy a pedir que estén atentos. Sé que a veces se pueden activar de manera involuntaria, pero tratemos de estar atentos. Por Así. ejemplo, planes y programas. Gracias. Adelante, maestro Salvador. Nada más, antes de que inicie, hay Una dos sesión de manos acompañamiento. levantadas. Está levantada la mano del maestro Víctor Bravo. No sé si es la mano o están saludando, no lo sé, pero maestro Víctor, ¿quiere comentar algo? Maestro Almeida, del BINE, ¿quieren comentar algo? Víctor Yo Bravo. sí, Sí, yo maestra. sí, ¿Quién es? ¿Quién es? quiero solicitar bueno, es que no sé si estén grabando en esta Ya está sesión. grabando. Ah, Está ok. grabando, Sí, maestra. sí, Ajá, recordar y sí, solicitar muy maestra, buenos atenta y días. respetuosamente que nos envíen las ligas tanto de la grabación de la sesión anterior, como de esta, por favor. Sí, maestra, siempre se las envío. En cuanto a mí me llegan, es lo primero que hago, ¿sí? Pero por Gracias. Sí. supuesto que lo recuerdo. Laura, ¿quiere comentar algo, Laura? Perdón que le dé la mano antes. Adelante, Laura. Y nada más comentarles que todo queda grabado en el canal de Sevilla YouTube y lo pueden consultar en cuanto se terminan las reuniones. Más o menos tarda una hora y ya están arriba en YouTube. Gracias. Les compartimos más adelante la dirección de YouTube, pero ahí está incluso la habilitación desde el primer semestre hasta el quinto semestre. Entonces ahí pueden ustedes atender a esto. Hay dos manos levantadas, pero creo que se les quedó levantada ahí. Maestro Víctor Bravos. Ok, maestro Almeida, creo que tiene ahí un problemita que se quedó su mano levantada. Bueno, pues si no hay otra cosa, maestro Salvador, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Gracias. No sé si ahí ven mi pantalla y me escuchan. Todo, sí, sí, No, ok, le vemos su pantalla y lo perfecto. escuchamos. Ok, perfecto. Pues un gusto, compañeros, compañeras, estar con ustedes compartiéndoles eh, una experiencia que ha sido muy significativa en la licenciatura de educación primaria con un tercer semestre. Esta iniciativa surge porque empezamos con la fase, ahora sí, la fase de profundización y empezaba ahí a surgir uno de nuestros primeros cursos de flexibilidad curricular, pero también de identidad institucional, de flexibilidad eh, curricular estatal
pero específicamente de identidad institucional. Esto dio pie a que al inicio del semestre, compañeros, pudiéramos hacer una revisión de nuestra malla curricular, porque nosotros somos una escuela grande en donde nos compartimos en diferentes programas educativos. Un semestre te puede tocar en primaria, otro semestre te puede tocar en inclusión, otro en secundaria, otro en preescolar, que son los programas que ofrecemos. Entonces, aquí se dio, primero vamos a analizar qué tanto conocemos el colectivo de maestros, la malla curricular y los documentos bases, ¿no? El anexo 1, el anexo 5, qué tanto conocemos nuestro plan de estudio. Y de ahí nos enfocamos a estos cursos. A mí me tocaba el de identidad institucional, el programa que le denominamos Principios Filosóficos del Educar para Servir. Ese es nuestro lema, educar para servir. Y los cursos a nivel nacional, ¿no? Pedagogías situadas globalizadoras, intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente, geometría, su aprendizaje y su enseñanza, el desarrollo de la literacidad, historia, su aprendizaje y su enseñanza, lengua de señas mexicana, inglés, inicio de la comunicación básica. Y ahí nos dimos a la tarea de compartir, de dialogar, cuáles son los propósitos. O sea, qué encontramos nosotros con los propósitos y qué relación tenía esto con los rasgos del perfil de egreso, tanto el general como el profesional, ¿no? Entonces, aquí empezamos nosotros a generar qué es lo que qué es lo que pretende el curso, para qué y el cómo, ¿no? Que están ahí implícitos en nuestros propósitos que tienen todos nuestros cursos, el qué, el cómo y el para qué. Y esto dio pie a que nosotros pudiéramos ver cómo se fueran identificando aquellos cursos, aquellos rasgos del perfil de egreso y dominios que el curso tendría que focalizar, que intencionar a profundidad. ¿Y esto para qué? Para podérselo comunicar a los muchachos. O sea, nosotros veíamos que los alumnos, las alumnas y los alumnos necesitaban conocer al inicio del semestre realizar un encuadre, pero un encuadre muy, haz de cuenta, muy basado en qué es lo que nosotros estamos pretendiendo desarrollar en ellos, ¿no? Que estamos pretendiendo en cada uno de los cursos y en general todo el plan de estudios. Aquí empiezan a surgir algunas cuestiones que son muy importantes que las podamos identificar. eh, Nos sucedió que había compañeros que no habían tenido contacto con los anexos, no habían tenido contacto con el basamento en las generalidades en el anexo 1 del enfoque por capacidades, el ver cómo están integradas las tres fases, los 5 trayectos formativos y cómo se iba dando la articulación en toda la malla curricular. Incluso hicimos todo un análisis de lo que pretende el curso, de todo el trayecto formativo de práctica y saber pedagógico. ¿Para qué? Para ver nosotros cómo íbamos a vincular los 3 tipos de saberes que se definen en el propósito: el saber, el saber hacer, el saber ser y estar. Pero también cómo íbamos nosotros a desarrollarlo y cuáles serían, qué metodologías o qué estrategias didácticas sugeridas tendríamos que hacer en lo que sería en el desarrollo de nuestra clase. Y aquí empezamos a ver esto, compañeros, que prácticas profesionales, si bien por ahí decimos, el maestro de práctica es un maestro que tiene que como que guiar, que coordinar. Aquí en nuestra experiencia fue que el maestro de prácticas sí intenciona toda la cuestión de la práctica,
pero todos los cursos del semestre le abonamos y vamos viendo que también el maestro de práctica profesional tiene que abrir un poco la oportunidad de que los otros maestros que estamos en el semestre podamos también compartir lo que son las intenciones que tenemos, cuáles son los propósitos que se tienen, qué tipo de contenido vamos a ver, cuáles son las evidencias que vamos a estar trabajando, cómo vamos a ir haciendo la retroalimentación, cómo vamos a ir evaluando, cuáles serían las situaciones didácticas, cuáles son los contenidos, para que desde ahí pudiéramos nosotros hacer una planeación contextual en las necesidades y rasgos de los grupos en relación al perfil de egreso, ¿no? ¿Cuáles serían esos temas, esos problemas, esas necesidades que tenemos? Entonces, esto dio pie a que son 3 grupos, es una población aproximadamente de 108 alumnos en sección A, B y C, y los maestros atendemos, generalmente todos atendemos a los 3 grupos, excepto las maestras de inglés, que solamente una maestra de inglés atiende un grupo y la otra maestra los otros 2 grupos, ¿no? Pero en general todos atendemos los 3 grupos. Esto dio pie a que nosotros pudiéramos hacer un plan de acción. O sea, ¿cómo vamos a estar entre nosotros comunicándonos? ¿Cómo vamos a estar haciendo? Y ahí hacemos nosotros un trabajo colegiado una vez a la semana. Ese trabajo colegiado tiene que ver con un seguimiento de la vida institucional por un lado, pero por otro lado nos enfocamos más a cuáles son esas dificultades, esos problemas que están presentando los alumnos en el desarrollo de los cursos, y que tiene que ver con un sentido altamente formativo, ¿no? En el sentido de si requieren apoyo, si no están asistiendo, o sea, un acompañamiento, un tanto de tutoría, pero que cada uno de los cursos tiene mucho que aportar, ¿no? Y cada maestro, es ahí donde nosotros decimos, es bien importante el diálogo constructivo para poder realmente aterrizar en el despliegue de las capacidades. Cada uno de los maestros, una vez que nosotros hicimos este trabajo, nos dimos a la tarea de dialogar con los alumnos, cada uno de los maestros, acerca de ellos, cómo veían que iba a ser este trabajo durante las 18 semanas del curso. Eso es lo que nos dice la DGET. En realidad, nosotros, en nuestra realidad contextual, son 14 semanas. En estas 14 semanas, cómo íbamos nosotros a estar trabajando, y sobre todo ellos, cómo veían, una vez conociendo los propósitos, eh, cómo veían ellos las actividades y las evidencias que traía cada uno de los programas. Y aquí nos dimos cuenta de que los alumnos desconocían el plan de estudios, que los alumnos no conocían su malla curricular, no conocían cuál era los trayectos formativos, cómo iban secuenciados, cómo estaban las fases, y ahí cada uno de los maestros, al momento de hacer el encuadre, nos dimos a la tarea de ir aterrizando en los rasgos del perfil de egreso, pero también, sobre todo, en los contenidos y en las actividades. El qué, el cómo y el para qué de cada uno de los cursos, y sobre todo con base en las necesidades de los alumnos. Y aquí fue algo bien interesante porque la verdad, yo creo que ambos nos convertimos en aprendices. Ellos aprendían de nosotros al momento de estar analizando, dándoles nosotros las herramientas para hacer este análisis del plan de estudios, pero la verdad, los muchachos colaboran y generan procesos reflexivos muy ricos que en ocasiones uno no los percibe, y ellos, que son
muy críticos, son muy analíticos y se dio un proceso en donde ellos decían, entonces tenemos que ir a la observación por esto, por esto, por esto. Entonces, pedagogías y todas globalizadoras nos está pidiendo un diagnóstico. Entonces, la maestra de prácticas nos está pidiendo hacer entrevistas, nos está pidiendo hacer un documental. Entonces, ahí como darle ese sentido de integralidad. Y al inicio del semestre, en- acordamos los profesores poder realizar un portafolio de evidencias. Un portafolio de evidencias que, les soy sincero, o sea, había quien teníamos la idea de que el portafolio de evidencias era uno de estos portafolios que venden para ir almacenando los productos y al final de cuentas tenerlos ahí todos archivaditos, todos ahí en un portafolio. Y los maestros nos pusimos a estudiar qué era esto del portafolio de evidencias y sobre todo, cómo tendría que ser considerado desde el enfoque de las capacidades humanas, en donde el enfoque nos habla de poder rescatar los saberes, los saberes que ya los muchachos tienen. O sea, los muchachos ya traen una idea de lo que significa ser maestro en la escuela, en las normales. Ahora toca poderle dar un sentido a eso argumentándolo teóricamente. Entonces, acordamos que el portafolio de evidencias lo íbamos a tomar como un documento que integra y organiza las evidencias que se consideran fundamentales para representar los saberes establecidos en el perfil de egreso. Y se trata de una colección de distintos productos seleccionados por la relevancia, pero esto no es coleccionarlos, no es un acopio, sino es cada producto tiene que ser sometido a procesos de análisis y reflexión y de acompañamiento por parte de los maestros, en donde vamos hablando cuáles serían esas oportunidades de mejora que los muchachos tienen para poder ir consolidando los saberes que requieren desarrollar. Entonces, aquí el análisis y la reflexión de estas evidencias se tiene que hacer, lo hicimos nosotros desde el inicio del semestre, para que los alumnos puedan identificar ese conjunto de capacidades, habilidades, actitudes y sobre todo conocimientos que tendrían que consolidar para poder evidenciar el logro en la adquisición y el desarrollo de los dominios de los rasgos del perfil profesional de egreso, que se manejan de manera explícita en cada curso del semestre. Esto dio pie a que pudiéramos entender también nosotros los docentes que el portafolio de evidencias va a ser una herramienta de evaluación. Entonces aquí es donde al momento de nosotros ver que esto nos puede dar una herramienta muy objetiva de cómo el alumno puede identificar qué voy a aprender, cómo lo voy a aprender y para qué lo voy a aprender, eso le da a él, lo empodera en poder ir más allá de lo que nosotros le podamos dar. Actualmente, ahorita los chicos están a punto de entregar este portafolio de evidencias en donde ellos se están dando cuenta de lo que han aprendido y cómo han ido construyendo día tras día, pero dándole un valor personal, un sentido donde ellos lo ven propio, no ven el trabajo del maestro, sino ven mis portafolios, mis evidencias, mis oportunidades de es que no tengo evidencias en archivo porque nada más las hacía en el cuaderno, no tengo ese tipo de trabajos porque el profesor no me los pidió, pero cómo yo tengo que entender que va a haber ciertos procesos que tenemos que ir ajustando para que esto pueda realmente darse cuenta el muchacho y tome conciencia de cómo ir aprendiendo de sus errores y de esta manera, pues lograr un metaaprendizaje. En la academia acordamos, esta sería como la estructura de lo que sería el portafolio de evidencias, ya, ahora sí, como un proyecto integrador
en donde el proyecto integrador tendría que ser, ¿qué vamos a hacer? Un portafolio de evidencias. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Pues tenemos que conocer primero el plan de estudios 2022 de la licenciatura en educación primaria. ¿Cuál es el fundamento del plan de estudios? Pero esto, cada uno de los cursos, fuimos estableciendo un diálogo en donde conjuntamente ambos aprendimos, compañeros, ambos aprendimos cómo ellos ven los grandes desafíos que tienen los rasgos del perfil general y sobre todo el profesional, donde ellos dicen, es que qué difícil ha de ser trabajar con los padres de familia, es que cómo, o sea, nosotros vamos a tener que hacer esto y esto y esto. Están en tercer semestre y ellos ya se ven en un séptimo, en un octavo, donde están añorando estar en condiciones reales de práctica por periodos prolongados, en donde dicen ellos, es que eso, ahí está el reto. Pero ¿qué tengo que saber para poder llevar con herramientas para cuando me llegue ese reto? Y aquí también la reflexión de las evidencias de aprendizaje es bien importante porque yo creo que nos dio la oportunidad de poderle dar un giro a los procesos de evaluación. La evaluación dejó de ser un tanto la calificación o el registro de palomita tachita de los productos que entendían, sino que se fue dando un proceso de retroalimentación de cada maestro para poderlo tener. Y ustedes han de decir, ¿cómo es que se da un proceso de realimentación con 108 alumnos? Este proceso, hagan de cuenta, aquí es donde tenemos que darle a los muchachos la oportunidad de ellos ser también coevaluadores, que ellos puedan también darse cuenta de cómo el compañero puede lograr ciertos productos, qué tendría que cuidar para lograr hacer esos productos y cómo se puede dar también un proceso de aprendizaje colaborativo entre ellos al momento de ir retroalimentándose entre ellos y con los profesores de lo que son precisamente esas evidencias de aprendizaje. El trabajo colaborativo en los equipos de práctica, en donde también desde práctica y todos los otros cursos le abonamos a poder generar proyectos para el periodo de prácticas. Y aquí se dio a través de la práctica, del curso de práctica profesional y saberes pedagógicos, se vio la necesidad de poder trabajar centros de interés en las escuelas primarias y los equipos de práctica se organizaron y fueron, pero aquí ya todos contribuimos, todos los maestros que hacemos el acompañamiento a los procesos de práctica, fuimos contribuyendo, pero desde el enfoque de estar retroalimentando a los alumnos de cuáles son la viabilidad para poder desarrollar las acciones que ellos quieren emprender, ¿no? Y luego aquí, en el portafolio, insistimos mucho en, ya tuve este propósito, hice estas evidencias y ahí yo tengo que dar respuesta a tres preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y qué es lo que me faltó? Y sobre todo, ¿qué acciones voy a implementar para fortalecer mi proceso formativo? Y ahí que nos lo pudieran poner, qué acciones ellos tienen, si van a tomar un curso de ortografía, si van a tomar un curso sobre habilidades digitales, si tienen que adentrarse más en conocer a la nueva escuela mexicana, si tienen ellos que conocer más las progresiones de desarrollo y aprendizaje que están planteadas en los planes sintéticos en cada uno de los campos formativos y sobre todo también que ellos se den cuenta de que en la escuela primaria, ellos también, esto que le llaman estos ejes articuladores, que nosotros los percibimos como perspectivas pedagógicas que le dan consistencia al currículum, cómo ellos tienen que vivir lo que es un enfoque de derechos, tienen que vivir la inclusión, tienen que vivir la interculturalidad, tienen que vivir la vida saludable
el pensamiento crítico, las cuestiones de igualdad de género, para poder realmente desarrollar ese tipo de trabajo que están exigiendo actualmente las escuelas primarias. Van a poner referencias y lo que serían los anexos. Y todo eso, este portafolio se integra en un Drive donde ellos van a subir sus 8 carpetitas de los 8 cursos con sus 3 evidencias en las cuales analizan y reflexionan. Y aquí la evaluación que vamos a hacer los profesores, ellos lo tienen así. Este sería como lo que van a presentar como su portafolio de evidencias, en donde van a incluir lo que son sus proyectos, por ejemplo, el proyecto del centro de interés, lo que viene siendo los planes generales. Y aquí es, ¿cómo lo vamos a evaluar? También en la academia vimos que la evaluación tendría que ser esas evidencias de aprendizaje que íbamos a hacer, si cómo las íbamos a estar evaluando y sobre todo cómo íbamos a estar retroalimentando. Entonces, ahí, entre todos los profesores, aproximadamente nos tocó entre 8 y 10 alumnos que vamos a evaluar a través de una rúbrica. Y esta rúbrica tiene que ver con lo que estamos nosotros pidiéndoles a ellos con los criterios y los mecanismos que fuimos haciendo. Sí es bien importante, estas serían algunas referencias para que nosotros estuvimos analizando en la academia, checando desde cuestiones que tienen que ver de cómo crear un portafolio de evidencias en Drive, cómo ir generando estas habilidades tecnológicas que muchos de nuestros estudiantes parece contradictorio, ¿no? Todo el día andan con el teléfono en la mano, pero al momento de hacer un drive no saben cómo o se les satura y no pueden subir algunos productos, etcétera, ¿no? Pero esto nos deja a nosotros la inquietud de que si en un tercer semestre los muchachos ya pueden hacer esto lo tendríamos que ir cuidando para que en cuarto, en quinto, en sexto lo vayan perfilando. Y cuando ellos dicen, entonces vamos a hacer un portafolio de evidencias porque puede ser una opción de titulación, eso, hagan de cuenta, a ellos los alienta a que este tipo de trabajos lo vean como desafíos académicos y que los maestros no tenemos que tenerle temor a las cargas administrativas de evaluar. Les digo, aquí nos tocaron entre 8 y 10 alumnos que vamos a estar evaluando y vamos a estar acompañando y que ellos están ya entregando estos productos, ¿no? Posteriormente, también les vamos a dar la oportunidad a que ellos el día de mañana presenten 2 por cada uno de los grupos, cuál ha sido su experiencia y sobre todo qué les deja el poder haber hecho este tipo de trabajos. Que este tipo de trabajos consideramos que la primera condición es que debe de ser desde el inicio del semestre, los maestros tenemos que conocer a profundidad los propósitos, tenemos que conocer el plan de estudios, el enfoque y poder ir gestando ahí procesos. Bueno, pues esa es la experiencia que les queríamos compartir y muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta o comentario. Maestro Salvador, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Y como comentaba hace rato, efectivamente, no necesariamente los proyectos integradores tienen que ser proyectos de intervención, ¿no? Déjame subir, creo que mi audio está bajito. Ajá. No, pero sí se escucha muy bien, Pilar. Perfecto, ok. Bueno, entonces creo que esta experiencia justamente nos da idea de lo que implica o de lo que puede implicar hacer un proyecto. Maestra Violeta, estaríamos entonces ahorita escuchando las participaciones de ustedes, las dudas que tengan, en fin, creo que es el momento ahorita de platicar. Maestra Violeta y después el maestro Iván. Buenos días, muchas gracias. Felicitar al maestro Salvador, ¿sí? Maestro Salvador.
porque realmente este tema tenemos grandes áreas de oportunidad para irlo desarrollando, Requiere flexibilidad. como una parte de trabajo integrador, sino también para irlo haciéndolo más, haciendo de los portafolios una opción más nutrida para la titulación, ¿no? La primera pregunta que me gustaría que me pudiera contestar el maestro Salvador es, en toda la exposición, que bueno, está sumamente clara y sumamente abundante en cuanto al desarrollo, pero en otros materiales que he podido revisar, nos menciona de que cada una de esas evidencias que se presentan deben tener una relación, y de hecho así lo dice el manual, ¿no?, de titulación, las orientaciones, debe de tener una fundamentación, una relación con la teoría. Y esa fundamentación también debe ser citada, debe tener su correspondiente cita y su correspondiente aparición en las referencias, ¿no? Entonces, quisiera que nos pudiera compartir cómo ha sido esa parte en la construcción de los portafolios de evidencias con los que él ha tenido pues, contacto. Sí, mira, Violeta, aquí sí es bien, bien importante. Los chicos son de tercer semestre, es tercer semestre en donde la inquietud que teníamos los profesores era que conocieran lo que es el plan de estudios, que ellos conocieran y que a la vez nosotros también lo reconociéramos, o sea, porque es increíble a estas alturas de lo que va nuestro plan de estudios, todavía hay profesores que no conocen dónde encuentran el enfoque. No conocen dónde encuentran la descripción de los trayectos formativos, no conocen cuáles son las finalidades, cómo se va dando la articulación, qué asignatura va en cada uno. Y esto también implica que o sea, nuestras autoridades igual, o sea, dicen, va a haber habilitación del sexto semestre, nada más es un curso nacional. Los otros cursos son de autonomía estatal y de flexibilidad curricular estatal. Los estados tendrían que estar generando un proceso o sea, para poder socializar entre nosotros lo que hicimos de nuestros codiseños. Entonces aquí, Violeta, en tercer semestre, los objetivos o los propósitos que teníamos era que los alumnos pudieran conocer lo que es el plan de estudios, que pudieran ver ese horizonte que tenían al frente y que pudieran tomar conciencia de que para eso requieren hábitos de estudio, requieren constancia, requieren perseverancia, requieren ser autónomos, pero en muchas ocasiones no los dejamos. Esas son de las contradicciones que tenemos en las escuelas normales. Queremos que sean muy pensantes, pero cállate. O sea, queremos que sean muy críticos, pero no propongas. O sea, eso es darles la oportunidad. ¿Qué quieres hacer? Ok, vamos viendo. La maestra de prácticas, la doctora Esmeralda, Arriaga, ella fue muy puntual en podernos compartir de ese liderazgo que tienen en la práctica los maestros de el trayecto de práctica, podernoslo compartir. Entonces era, usted maestro, explíqueles lo del portafolios, pero también usted que sabe de computación y que sabe de tecnologías, explíqueles cómo hacer el drive. Entonces se va haciendo una responsabilidad compartida. La teorización, el poder argumentar, los muchachos son capaces, o sea, porque el mismo muchacho te dice, maestro, yo creo que a mí me pasó de noche teorías del desarrollo del aprendizaje, me pasó, no vi educación socioemocional, no, que algo pasó que no entendí planear, o sea, estaba, y ellos mismos hacen estas reflexiones. Cuando me dan el curso de evaluación, planificación, evaluación del aprendizaje, que lo llevan en segundo semestre, ni sabíamos para qué servía.
Ahorita que estamos haciendo los planes, entonces vemos la necesidad de regresar a esos programas. Entonces, la teorización aquí es un tanto de acuerdo a las necesidades, que cada uno de los muchachos va ubicando cuáles son sus necesidades formativas. Quiere conocer más sobre Piaget, quiere conocer más de procesos de lectoescritura, de pensamiento matemático, cómo enseñar geometría. Métase, o sea, usted puede tener esos elementos que le pueden dar. Sí es importante poder hacer una teorización de lo que están encontrando ellos en la práctica, como ir fundamentando el quehacer pedagógico, pero yo creo que lo más importante es que ellos rescaten lo que ellos van resignificando. Y para ellos, ¿qué les significa, por ejemplo, hacer planeaciones? ¿Qué les significa tener un listado de los PDA, las progresiones de desarrollo y aprendizaje, y no encontrarle sentido? Porque una realidad que estamos viendo, compañeros, es de que en los procesos de planeación y aprendizaje en las instituciones de educación básica, muchos maestros están cayendo en prácticas donde compran las planeaciones, y las planeaciones únicamente se las dan a nuestros alumnos y les dice, aquí, de aquí, váyase porque esto es lo que voy a ver yo y esto reprodúzcalo. Y estamos nosotros viendo la autonomía, y esas son de las grandes contradicciones que tenemos que rescatar y que llevar a que el muchacho la reflexione y tome postura respecto a esas contradicciones. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar que el maestro te da la planeación? Tú dices, wow, durante el proceso de planeación ya descansé, ya descansé, ya tengo las planeaciones, ya me las dio la maestra. No, tiene que leerla, tiene que estudiarlas y tiene que ver que aunque sean de editoriales, aunque sean hechas por grandes organizaciones, pues no responden a las necesidades del contexto donde desarrolla la práctica. Entonces me dicen, me dieron las planeaciones, pero son puros videos de YouTube y no hay ni dónde lo vean los muchachos. No hay proyectores, no hay esto. Entonces eso es precisamente lo que yo te diría, Violeta. Más que teorizar, es tomar conciencia y poder ubicar esas grandes contradicciones que se encuentran a lo largo de la práctica para poder ellos tomar postura y poder accionar, pero desde la conciencia de cómo hacer mejor los procesos con este enfoque de inclusión, de interculturalidad, de poder ellos incluso promover la equidad de género, cómo estar hablando de vida saludable y también alimentarse frente a los niños de forma saludable. O sea, es toda una como toma de conciencia. Y que yo creo que esto es lo rico de un portafolio de evidencias, van a ser los procesos analíticos reflexivos que van implícitos en cada una de las acciones que ellos van a emprender. Así es. Así es, muchas gracias. Aquí la compañera que me puso que tengo abierto mi micrófono, estamos compartiendo aquí con la maestra Leti Paredes, no sé si la logran ver. La maestra Leti Paredes no está en sexto semestre, pero como maestra responsable ha estado en todos los acompañamientos. La maestra Leti es nuestra decana, tiene 46 años, casi 47 años, en los cuales no ha soltado nunca tanto lo que es la práctica docente como el trabajo frente a grupo. Es realmente un gran ejemplo. Pues le agradezco mucho, doctor Salvador, Al contrario, Violeta, muchísimas gracias. en su plan de estudios que le dan la importancia que merece la parte de la inclusión, ¿sí? Y eso está ayudando a que se formen en una materia, o más que materia, en una realidad que tenemos en nuestro país y que seguramente les va a ayudar a su trabajo en las aulas. Pues muchas Gracias, felicidades. Violeta. Muchísimas Adelante, gracias. Iván. Yo ya estoy aquí. Iván, maestro Iván. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues gracias por el trabajo que nos compartió. Yo vengo de la Escuela Normal de Estudios Superiores de Magisterio Potosino, el plantel 2 de Ciudad Valles,
Y fíjese, escuchándolo precisamente de todo lo que nos presentó de los proyectos integradores, hacía una similitud con lo que mis compañeros y yo hacemos también en la escuela normal. De hecho, nosotros los encargados de asignaturas, de prácticas, desde antes que empiecen las clases como tal y a veces todavía tomando días de vacaciones, estamos ya viendo, tenemos reuniones previas para ver precisamente lo que es el proyecto integrador. A veces uno piensa que dice, bueno, tenemos todo el semestre para organizarlo, pero la realidad es que ya empezando clases el tiempo se achica mucho y las actividades te consumen. Fíjese, nosotros como parte de un proyecto que tenemos en parte de la escuela, siempre buscamos darle la oportunidad a los alumnos de que ellos presenten al final sus mismos proyectos. En mi experiencia más reciente, fui responsable de primer semestre con la asignatura de acercamiento a las prácticas comunitarias escolares. Entonces yo le comentaba a mis compañeros docentes, le digo, bueno, una de las cosas que a lo mejor a veces se ignora por parte de las escuelas normales es también esas habilidades que tenemos que, pues vaya, fomentarle a los alumnos desde que están en la normal y que cuando van a ser docentes en servicio las necesitan utilizar. Yo le decía a los alumnos, ustedes cuando estén frente a un grupo, el día que pasen su examen, no les van a preguntar en qué escuela quieren estar, no les van a preguntar en qué grupo, no les van a preguntar qué compañeros quieren de colegas docentes. Hay que saber adaptarse y sobre todo tener la habilidad de trabajar en distintos contextos y con distintos compañeros. Nosotros, en mi academia de primer semestre, nosotros hicimos nuestro producto integrador fue que ellos hicieran una revista educativa. Esto lo fuimos organizando desde la primera reunión que tuvimos con los maestros, ya estuvimos planteando la idea. ¿Por qué? Porque veíamos un fenómeno que estaban en los semestres anteriores. Como tenemos alumnos que son de pandemia, de época de COVID, los vemos muy cohibidos a muchos, una gran cantidad al momento de expresarse oralmente. Entonces, obviamente no es lo mismo estar en una clase, en un grupo, que estar atrás de una computadora, simplemente estando como receptor de los conocimientos que se estaban dando. Entonces, tenemos generaciones que vienen de ese contexto. Entonces dijimos, vamos a hacer una revista entre todos los compañeros de academia, propusimos temas, empezamos desde lo principio, desde presentar qué es una revista, qué elementos tiene que llevar. Ahí también los compañeros, por ejemplo, la maestra que tenía la asignatura de tecnologías nos fue apoyando con distintas plataformas. Cada maestro desde su parte, estuvo apoyando. Unos estaban hablando de los elementos que tiene que tener, por ejemplo, una editorial, los elementos que debe tener o cómo se tiene que hacer una bibliografía, de dónde se tiene que investigar. Y lo más enriquecedor de esta experiencia es de que al final los alumnos hicieron su revista física, o sea, una revista como tal, con portada, anuncios, cada tema iba relacionado a una temática que se proponía de cada asignatura. En mi caso, yo les hablaba acerca de la opinión de los maestros en servicio acerca de los nuevos libros de texto, ya con un año de trabajo. Entonces ellos cuando iban a prácticas hacían entrevistas a los maestros y preguntaban acerca de los aspectos positivos y negativos de los libros y en base a eso redactaron un artículo educativo. Entonces al final en el auditorio de nuestra institución los alumnos pasaron, lo presentaron. Algo que me llamaba mucho la atención y yo le decía a mis compañeros, me gustó mucho la seriedad que le dieron a esto, o sea, el hecho de decir es una presentación formal, hay que ir uniformados, con tiempo, todo. Y una de las cosas que al final también se hizo con todas estas revistas, porque fue un trabajo ahora sí integrador de los diferentes grupos, somos 3 grupos, A, B y C. Entonces, cuando los mandamos a las escuelas, los mandamos de los 3 grupos. Y pues aquí también una de las cosas que yo le decía a los alumnos, aprovechen esta oportunidad para trabajar con compañeros de diferentes contextos, de diferentes grupos y desarrollar estas habilidades que como docentes debemos de tener. Al final, fíjese, esta actividad también la llevé a cabo con los alumnos el año pasado
y todas las revistas que se han ido formando por parte de cada equipo, al final se donan a la institución, se hace, los mismos alumnos van, se hace la entrega directamente a nuestro coordinador. ¿Para qué? Para que estas revistas formen parte del acervo bibliográfico de nuestra misma institución. Entonces, estas revistas están dentro de la institución, los mismos alumnos las pueden consultar. Hay temas muy importantes que en otros semestres nos han dicho que han ido a preguntar por esas revistas porque ahí los toman como material de divulgación y pues sí, material de consulta. Aquí lo que sí es de reconocer es el gran trabajo que se tiene que tener entre los maestros. Y pues aquí mi pregunta, obviamente a lo mejor, ustedes su experiencia, pero yo dentro de mi considero, o mi pregunta, no sé si usted considera también la importancia de tener dentro de, a lo mejor de los horarios, o dentro de lo que es el calendario, ciertos días establecidos para este proceso de organización de los maestros, porque sí es un proceso que lleva mucho trabajo. Cuando los alumnos hicieron la presentación, pues obviamente fue un tiempo que se destinó prácticamente un día completo, pero considero que todas estas prácticas que nosotros llevamos se verían más reforzadas si realmente se tomara en cuenta todo esto desde el principio, el desarrollo, el cierre y la conclusión de todos estos proyectos integradores que se tuviera contemplado dentro de lo que es, no sé si a lo mejor la currícula o la distribución de horas, pero sí considero que sería de mucho beneficio a nosotros. Yo dentro de mi retroalimentación personal considero que teniendo a lo mejor más tiempo de organizarme con mis maestros, hubiéramos tenido un trabajo muchísimo mejor, pero de todos modos yo he visto que los trabajos que se presentan por parte de los demás semestres también han sido trabajos muy, muy buenos y que todo esto, por ejemplo, el hecho de tener una revista física también le ayuda a los alumnos para más adelante optar por un portafolio de evidencias, porque una de las cosas por las que yo veo que los alumnos no optan por esta opción de titulación es precisamente porque ya no tienen las evidencias de semestres anteriores. Así es. Gracias, Iván. Yo creo que es muy, muy, muy necesario el tiempo, o sea, para dialogar. O sea, el poder, hagan de cuenta, buscar nosotros los espacios para ir dialogando. Pero también es bien importante, compañeros, que nos atrevamos a escribir nosotros. Que nosotros podamos ir documentando estas experiencias, que podamos nosotros ir sistematizando lo que estamos haciendo y no tener la necesidad de andar viendo hacia otros lados lo que está en nosotros. O sea, porque nosotros, yo creo que aquí es empoderar que sí podemos hacer este tipo de cuestiones y que no nos necesitan venir a decir cómo poder organizar un proyecto integrador o una enseñanza situada o un fotovoz, sino nosotros mismos poder ir recabando, que es precisamente cómo dialogar entre nosotros para poder nombrar eso que hacemos desde diferentes perspectivas. Maestra Hilda. Maestra Hilda. ¿Puede activar su micrófono, maestra Hilda, por favor? Creo que maestra Hilda, adelante, maestra Hilda. Bueno, en lo que se activa el micrófono de la maestra Hilda, yo quisiera comentar algunas cosas que me parece siempre, es que justamente cuando se empieza a ver lo que se está haciendo, ¿no? Como proyectos integradores es cuando uno tiene la posibilidad de realimentarlos. No sé si algunos de ustedes o todos estuvieron en la reunión previa a esta charla, a este compartir del maestro Salvador, pero algo que comentaba el maestro Jorge Alberto Chona era que las narrativas que están construyendo los estudiantes, estos ejercicios de interpretación de la realidad, de sensibilidad, de acercamiento con ella,
si realmente están los chicos y las chicas escribiendo sus preocupaciones, sus dilemas, las tensiones que están encontrando, incluso las meras descripciones de lo que están aprendiendo, pueden ser referentes muy importantes para la construcción de los proyectos, ¿no? El maestro Salvador también está apelando a esa mirada, ¿no? Indagatoria sobre la realidad, que es, digamos, lo que nos puede orientar para poder desarrollar un proyecto. Sin embargo, también espero no ser repetitiva. Seguramente los 815 maestras y maestros que están ahorita han escuchado un ejemplo que yo suelo poner cuando estoy en algunas reuniones y que tiene que ver con el diseño de un proyecto integrador, no de las características que nosotros estamos planteando, ¿no? O que estamos aprendiendo a diseñar, pero sí una idea que recupero, ¿no? O más bien una experiencia que recupero como para entender qué implicaciones tiene elaborar un proyecto integrador, ¿no? Si me lo permiten, antes de que la maestra, ya no la veo a la maestra Hilda, pero fíjense, me encontré en una red social la experiencia que narraba una maestra de primaria de que había hecho un proyecto integrador, ¿no? Ahora con esta, digamos, disposición en las escuelas primarias para hacerlas, ¿no? Y entonces la maestra muy, digamos, de manera bondadosa compartía el proyecto que hizo y la intención era vincular la educación física con las matemáticas y el arte, ¿no? Digamos que eran las áreas de conocimiento que la maestra quería vincular en niños y niñas de tercer grado. Y muy brevemente les voy a platicar qué era el proyecto. El proyecto era elaborar aviones de papel, donde escribía encima de las alas una operación matemática, ¿no? Y los niños y las niñas lo que tenían que hacer era subir con su avioncito a un piso de la escuela, a un segundo piso o al primer piso de la escuela, aventarlo, ¿no? Y al bajar, responder la operación, ¿no? Entonces, ella, efectivamente, los niños y las niñas estaban encantados, los habían sacado del salón, ¿no? Estaban muy contentos. Por 15 minutos habían salido del aula a jugar, a moverse, ¿no? Pero fíjense qué interesante cuando la maestra, muy convencida, decía que había ella desarrollado un proyecto integrador donde el arte, las matemáticas y la educación física las había puesto en juego, ¿no? Entonces, si ahorita nos pusiéramos a conversar si realmente es un proyecto integrador de aprendizajes, ¿no? O de contenidos, la intención, digamos, puede ser buena. Bueno, lo que sí es que los chicos se la pasaron muy bien. Se divirtieron, jugaron, salieron, corrieron, bajaron, ¿no? Pero eso es la educación física, ¿no? La resolución de problemas sin contexto, problemas matemáticos, ni siquiera era un problema, era una operación. O sea, aprender matemáticas sin un contexto es un enfoque actualizado de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Y la otra, el avión, el haber construido un avión, todos el mismo, con las mismas instrucciones, pues definitivamente no apelaban a una producción original, creativa, ¿no? Que expresara de una identidad, porque eso es el arte, ¿no? Entonces, podemos decir, juntamos una serie de contenidos, ¿no? De propósitos, de aprendizajes, pero hay previos, maestras y maestros, ¿no? Y es justamente esto de lo que habla el maestro Salvador. O sea, ¿cómo estamos nosotros recuperando esas evidencias de lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo realmente nos damos cuenta si un chico, una chica normalista está entendiendo qué implica enseñar matemáticas, ¿no?
¿Qué implica desarrollar un pensamiento estético, ¿no? Con el arte. ¿Qué implica la educación física, ¿no? Es nada más subir y bajar y que se nos acelere el corazón. En fin, me parece que podremos incluso tener un manual donde nos diga, 1, define el propósito, 2, de recursos, 3, estos típicos formatos, ¿no? A veces tan tediosos de lo que es un proyecto, pero me parece que aquí lo fundamental es saber también las capacidades que tenemos nosotros y nosotras como docentes normalistas, qué estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos actualizando para acompañar un proceso de aprendizaje integrador o integrado desde los diferentes cursos, ¿no? En fin, creo que hay mucho de lo que hablar, pero sobre todo esta invitación, esta convocatoria que hace el maestro Salvador a que tenemos nosotras y nosotros primero que escudriñar entre nuestra propia conciencia, ser docente, ¿no? Actualización. Y tal vez, si tuviéramos la oportunidad de vivenciar nuestra participación en un proyecto X, a lo mejor en la colonia donde vivimos, o creo que sería extraordinario, ¿no? Hay montones ahora le llaman casas de cultura, en mi ciudad le llaman pilares ahora, donde hay proyectos vinculados a la comunidad y tal vez sería interesante ver qué tanto podemos aprender para ajustar esas metodologías a la formación, ¿no? Institucional, formal, ¿no? Que debemos de desarrollar en las escuelas normales, ¿no? Nada más, eso les quería comentar. No sé si haya alguien más. Estaba la maestra Hilda, pero ahora sí ya ni la veo. Si me permites, ¿Andará Pilar, por ahí? Maestro Salvador, ¿la ve sí. usted? ¿Alguien quiere No, comentar no algo la más? veo. Ya la maestra Pilar, la maestra Hilda ya no la veo. Pero mira, Desertó. yo quisiera comentar que gran parte de lo que nosotros ubicamos es el poder establecer espacios de diálogo primero entre nosotros los maestros, generar estos espacios de diálogo entre los alumnos y después entre alumnos y maestros reconociendo que todos somos muy diversos. Eso yo creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo como sociedad, donde queremos que todos llevemos el mismo ritmo, el mismo estilo, y eso no, yo creo que lo debemos de desterrar de nuestros espacios educativos. El poder aceptarnos y reconocernos como diferentes, en donde a lo mejor yo tengo un compañero que yo digo, este le circula a tole en lugar de sangre, pero hay que respetar, hay que poder, haz de cuenta, darle la oportunidad y ver en qué se compromete y cómo poder hacer eso que no es por obligación, sino es por deseo. Este proyecto lo empezamos 4 maestros. Después nos decían, invítenos. O sea, pues es que está abierto. O sea, súmate, súmate. Ahorita, excepto 2 maestros, no participan pero por cuestiones de contrato. Hagan de cuenta, ellos son maestros de horas, de asignaturas, entonces no les queda tiempo para las academias, ellos van, dan su clase y se retiran. Entonces, eso es una de las cuestiones. Ahora, no lo veamos como pérdida de tiempo el que los muchachos estén dialogando sobre lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer, sino que son espacios en donde ellos toman acuerdos y se generan realmente ambientes de colaborativos, ambientes de aprendizaje muy sanos, en donde ellos se ayudan y podemos cambiar perspectivas, ¿eh? Porque cuando, les soy sincero, cuando a mí me dicen, te va a tocar trabajar con tercer semestre, estos chamacos que juegan fútbol todo el día y que están ahí, que fuman y que hacen sus cosas, los rebeldes, porque así los teníamos, ¿sí? Y vean qué muchachos tan nobles tenemos. O sea, que cuando los conoces y conoces que vienen de distintos contextos, que vienen desde las 5 de la mañana, que llegan tarde porque no los levanta el camión, que tienen dificultades y que eso en ocasiones los maestros no lo vemos porque es bien importante que se sepan toda la teoría. Eso yo creo que realmente nos tiene que colocar en que este tipo de
de estrategias de los proyectos integradores te dan la oportunidad también de conocer de fondo a quiénes son tus alumnos, cómo aprenden, cómo trabajan, cómo se desarrollan, cómo viven los grandes desafíos que están enfrentando como juventud, que eso ya hay una brecha generacional. Yo hay ocasiones en que estoy explicando, les comento algo y no me entienden porque yo les estoy hablando del doctor Chapatín, les estoy hablando del teléfono, de disco, les estoy hablando de otras cosas y efectivamente, como lo decía el maestro, son chamacos que estuvieron secundaria, prepa en esa transición en pandemia. Entonces, son muchachos que yo les he dicho a los alumnos, a ustedes les faltó escuela, les faltó prepa, les faltó ir a hacer, a andar jugando, porque son muy juguetones, pero son muy responsables. Entonces ahí, esos espacios de convivencia que no tuvieron, pues también los podemos generar con este tipo de proyectos, en donde ellos van a estar haciendo, y se dan espacios donde aprenden, sobre todo, no lo teórico, aprenden a convivir y a respetarse y poder trabajar de forma colaborativa, que yo creo que eso es algo bien importante y lo tienen que ver en nosotros, que nosotros también, los profesores, sabemos trabajar de forma colaborativa y que nos podemos ir sumando a estos proyectos que vamos desarrollando. No sé si exista alguien más que quisiera comentar. Voy leyendo, si quiere, maestro, algunas de las participaciones que hay. Bueno, me brinco Ajá. los saludos, déjeme darle una revisada rapidísima. Que si puede compartir la presentación, en Claro que fin. sí, claro que sí, yo las subo ahí al el grupo de Jesús, ahí se los comparto. Pues no, dice, parece sencillo, dice la maestra Mónica Martínez, parece sencillo, sin embargo, requiere de un proceso metacognitivo docente de organización y trabajo colaborativo para poderlos modelar, así como reconocer las áreas de oportunidad. Gracias, maestro Rodarte. También la maestra Azu dice la forma en que procuro que a los estudiantes les signifique un contenido es pregúntense eso para qué me va a servir en la práctica, para qué me va a servir en la práctica, perdón. Y desde cada curso tomar conciencia de planear y evaluar con los estudiantes los contenidos del mismo con la finalidad de que se identifique el enfoque y las particularidades teórico-metodológicas que le competen, dice la maestra Azu Olmos. Y la maestra Marisol dice, un desafío mayor es que yo, maestro, también entre en duda, ¿no? Es justamente Claro. lo que comentábamos. El diario de clases me da una radiografía de lo que estoy haciendo, incluso de cómo la regué. Y lo que rescatan de ello, lo que escriben, qué les interesa. Hablo en otro idioma e incluso en otra época, la cuestión generacional, lo digo porque leo y me doy cuenta que no hice clic, tristemente, pero lo estoy intentando, ¿no? Se ajustarán los procesos de titulación para las tesis, bueno, es una cuestión más relacionada con la titulación. Pronto van a salir los documentos que orientan las modalidades de titulación y la parte administrativa. Y bueno, creo que no hay más. Está el maestro Hugo Cornejo y después de la VINE también tenemos una participación. Adelante, maestro Hugo, luego de la VINE y luego la maestra Araceli. Gracias, maestra. Bueno, pues saludar al doctor Salvador Rodarte. Me pareció clarísima su exposición. A mí me ha ayudado mucho porque el portafolio de evidencias hace algunos años a algunos nos hacía ruido y creo que todavía por lo que plantea sigue siendo una inquietud para muchos. Algo que me llama la atención de su discurso y que en lo personal a veces me cuesta trabajo, si pudiera platicar un poco más, el valor del trabajo autónomo, de que los muchachos se den cuenta de lo que ellos pueden aportar de su propio pecho de manera autónoma, y la parte de cómo a veces como docentes
necesitamos tener más confianza en las capacidades y en las habilidades de los estudiantes, porque entran en conflicto no solo cuestiones tecnológicas, sino también de valores y de formación, maestro Salvador. Sí, y yo considero que esto es bien importante que lo podamos ubicar nosotros con nuestros estudiantes, o sea, el poderles confiar en ellos, o sea, el poder realmente hacer este discurso de la inclusión, de empoderarlos, de decir a tu ritmo, a tu estilo, a tu forma, porque, y a tus condiciones socioculturales. En nuestra institución tenemos chicos de origen rural que ellos, hagan de cuenta, viajan 70 kilómetros diarios para poder llegar a la escuela. Y vienen desde las 4:45 de la mañana, cuando a las 12 ya les está dando el hambre atroz, o sea, con condiciones así. Entonces, el poderle dar la confianza a ese alumno que a lo mejor ahorita no sabe usar una computadora, no sabe cómo hacer un Google Drive, no sabe esas cuestiones, pero que nada más es cuestión de irlo acompañando, de irlo orientando, no hacerle el trabajo, no hagan de cuenta, ahí es respetar ese proceso que él lleva. Esto es bien importante y se establecen muchos vínculos con los muchachos en el sentido de esto lo tienes que hacer porque es parte de lo que te está exigiendo ahorita. O sea, sí los llevo mucho a que reflexionen esto. Los maestros de la práctica están a gusto con los procesos formativos que les está dando el mismo sistema para apropiarse de la nueva escuela mexicana. Y todos dicen, no, todos reniegan en los consejos técnicos, que no les enseñaron los libros de texto, que no saben, o sea, que carecen de actualización. ¿Por qué? Porque la perspectiva ahorita, muchachos, es casi creo la autoformación, que tú puedas aprovechar estos momentos que tenemos académicos en las aulas, pero para que tú vayas viendo qué más y qué es lo que tú tienes que ir desarrollando poco a poco. Pero yo creo, Hugo, que sí es bien importante la confianza en el otro. La confianza en el otro para que también te tengan confianza, ¿eh? Porque también los alumnos, hay ocasiones en que no hacemos el clic, pero no es porque no coincidamos por la brecha generacional, sino porque tienen temor de fallar. Entonces, esto sí lo tenemos que ir trabajando y lo tenemos que ir trabajando en el sentido de podernos reconocer y también nosotros bajarle mucho a los niveles de exigencia académico que traemos. O sea, esos niveles de exigencia académica a lo mejor te dan a ti, te dan la gran satisfacción de poder ellos ubicar y decir, ¿sabe qué, maestro? Me falta esto, y que ya te lo diga el muchacho o que el muchacho descubra que ahí está y que no lo ha leído porque no ha querido, es maravilloso. O sea, es aquí como que si ya sabe cuál es el camino, ¿por qué no lo camina? O sea, eso es bien importante. Y esa toma de conciencia tiene mucho que ver con el enfoque del humanismo, el enfoque de la inclusión, la interculturalidad crítica. Hay muchachos que tienen contextos muy desfavorables, que llegan a su casa a las 7 de la noche, que no tienen para hacer tareas. Entonces, ahí en la escuela, generalmente les estamos constantemente señalando los errores. No, yo creo que ha llegado un momento y nos está enseñando todo esto que estamos viviendo, nos está enseñando que tenemos que tener mayor apertura a las necesidades del otro y que lo asuman con gran responsabilidad ellos. Vine por ahí y luego también la maestra Araceli. Vine. Sí, buenas tardes, maestro Salvador. Buenas tardes. Me da mucho gusto escuchar su propuesta porque me hacen sentir razonable. Ya había pensado en algo así en un momento, en esta crisis que vivimos, del cambio primero del plan de estudios de la educación primaria, ¿no? Porque para formar, bueno, en mi caso,
para formar docentes que se van a dedicar a la educación primaria, pues tengo que saber que se trabaja ahí. Y después entender ahora nuestro plan de estudios de la licenciatura, ¿no? Entonces, sí fueron momentos críticos que viví, y cuando dije, cuando entendí, pues dije, eureka, bendito sea Dios. Y creo que sí, efectivamente, al entenderlo no es suficiente, sino que tenemos que mantenernos firmes en que eso que entendimos realmente se lleve a cabo, porque no solamente lo entendemos, sino que estamos convencidos que se puede hacer y puede generar muchos beneficios, tanto en lo profesional como en lo social y lo cultural, ¿no? Empezando desde lo que se hace en la nueva escuela mexicana, si lo entendiéramos todos, ¿no? Empezando por los que están en servicio, y también quienes estamos formando a los docentes en educación, ¿no? En términos generales, no solamente en primaria, porque la NEM, pues es en todos los niveles. Y a partir de esto, yo sí quiero hacer un señalamiento, hablando del plan de estudios, de lo cual parte mucho lo que es su proyecto integrador. Dentro de lo que es el anexo 5, que habla específicamente de la licenciatura en la que yo me desempeño, resulta que nos marca en el punto 1.3 lo que es el enfoque, ¿no? Habla usted del enfoque y nos habla de un enfoque basado en un aprendizaje en el que insiste sobre el archipiélago educativo, que es sobre la escuela, comunidad y el territorio, ¿no? Y es hablando de que es un enfoque centrado en aprendizaje, pero este aprendizaje es en interdependencia con la comunidad, ¿no? Y usted nos ha hecho una gran exposición en cuanto a su contexto, ¿no? Sin embargo, no se divorcia de lo que en mi caso, que es el contexto urbano, permanece, que es que el primer punto de partida es conocer la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Porque igualmente se han transformado las familias, no apenas, no ayer, no antier, sino ya desde hace algunos años más, y a eso más le agregamos lo que ya señalaba el joven en relación a la pandemia y lo que esto ha generado. Pero a lo que voy directamente con esto del enfoque centrado en el aprendizaje y con la interdependencia de la comunidad, es en cuanto a que nos señala en este enfoque, en el anexo, algunas estrategias didácticas, ¿no? Específicamente nos habla de 6, si mal no recuerdo. El primero de ellos habla del aprendizaje por proyectos, precisamente. La otra es el aprendizaje basado en casos de enseñanza. El otro es el aprendizaje basado en problemas. Uno más, detección y análisis de incidentes críticos. Y me parece otro más, que es el aprendizaje en el servicio y el aprendizaje colaborativo. En este sentido, a lo que voy, y en virtud de la gran experiencia que me atrevo a asegurar que tiene usted, y con la flexibilidad, la apertura o la mente crítica que debemos de tener en relación a esto, creo yo que usted mencionaba, hay que hacer un encuadre, ¿qué será? Puntual, ¿no? Concreto, exacto, a partir del plan de estudios. Pero también a partir del plan de estudios tenemos que reconocer que nosotros también tenemos que aplicar este tipo de estrategias, ¿no? Y si no podemos criticar a los maestros de educación primaria en que no saben diseñar, en este caso, las metodologías
correspondientes a cada uno de los campos formativos, porque insisten en desarrollar no campos formativos o la integración de las disciplinas, ¿no?, que están dentro de estos campos formativos, sino que insisten en estar desarrollando asignaturas o determinadas competencias o determinadas habilidades en los niños. Nosotros tampoco hemos dado ese salto. Ahorita nos están hablando de estos proyectos integradores que, como bien lo señalaba, creo, la maestra Blanca en la otra mesa de trabajo, ahorita creo que lo estamos asumiendo como ese producto que nos evidencia, nos conforta en cuanto al logro o no del perfil de egreso en la cuestión profesional y en el perfil general. Pero creo que no hemos dado el salto nosotros en el diseño precisamente de que, ok, ya logramos. O sea, este primer paso, gracias a su asesoría, lo que estamos ahí viendo, ya estamos entendiendo cuál es el rumbo de estas evidencias integradoras, de estas evidencias por unidad de aprendizaje, etcétera. Pero creo que no hemos reflexionado desde la planeación, ¿no? Usted insistía mucho en el trabajo, en el diálogo, en el colegiado, ¿no? Y bueno, eso sería mi participación, que sí es necesario que también nosotros aprendamos a reconocer nuestros cursos en todo eso que usted menciona y que incluso hay algunas diferencias que yo he identificado entre las diferentes licenciaturas. Hay algunas diferencias de los elementos que las constituyen, no obstante que creo un guión específico para ello, pero hay algunas diferencias incluso significativas que tienen unas licenciaturas y otras no. Pero sí me gustaría que pasáramos desde la planeación por semestre, ¿no?, en este enfoque, en este tipo de estrategias. Y bueno, eso sería toda mi participación y muchas gracias por compartirnos su gran competencia y expertise. Se nota. Gracias. Muchas gracias, Vini. Mira, es bien importante esto que tú has dicho. O sea, nosotros, los maestros, vemos a los docentes de educación básica y decimos, ellos tienen un plan sintético y lo tienen que aterrizar en un plan analítico y hacer su plan didáctico. Nosotros en las escuelas normales nos quedamos con el sintético y ahí queremos hacerlo todo parejito, todo igual, y no lo contextualizamos a las necesidades que tienen nuestros alumnos. Entonces ahí, desde esta parte, yo los invito a que revisen los rasgos del perfil de egreso profesional que le pega el curso, determinados cursos. ¿Por qué? Hubo algunos equipos de diseñadores y entre ellos yo me sumo, me cuento, que quisimos ser muy ambiciosos. Quisimos ser muy ambiciosos y elegimos 6 rasgos del perfil. Y esos 6 rasgos del perfil, hagan de cuenta que agobian muchísimo en todo lo que se tiene que hacer. Hay que ser más puntuales y más analíticos de ver cuáles son las necesidades formativas que están enfrentando nuestros alumnos. Araceli. Muy buenas tardes a todos ustedes desde el CREN de Iguala Guerrero. Los saludo cariñosamente a todos y cada uno, esperando que este año sea muy fructífero, sobre todo en salud. Trabajo tenemos mucho y muchas actividades que realizar. He escuchado de manera puntual las participaciones de todos los compañeros y es muy grato que las distintas voces nos aporten algo. Todos tenemos algo que aportar y ese es un tema y sobre todo que yo tengo muy presente. Hasta la persona que pensamos que no va a aportar nos enseña tanto. Y el trayecto de práctica profesional no solo es un trayecto para ser cursado en un semestre, es un curso que nos invita a reflexionar a nosotros mismos de manera permanente
la acción que estamos haciendo como docentes, porque queremos que nuestros alumnos completen ciertas características, una estructura que tengan, y nos preguntamos, pero si yo como docente no la tengo, ¿cómo es que yo voy a requerir que mis alumnos la tengan? Y entonces es un curso, pues muy ávido de que podamos nosotros repensar primeramente en lo que yo estoy dando. Nadie da aquello que no tiene. Y eso es algo que nos debe de motivar. Yo quiero compartirles a ustedes que inicio siempre mis cursos con una actividad lúdica, porque me ha quedado muy claro que cuando yo invito al alumno a trabajar, ellos inmediatamente ponen una barrera, aunque ya son adultos, todos ellos. Pero cuando yo les digo vamos a jugar, entonces el pensamiento cambia. Ellos creen que jugar es divertirse. Y los invito a que estas actividades que yo hago con ellos, las puedan ellos, si no reproducir, que puedan tomar una parte de esas para que con los niños ya en sus grupos puedan animarlos a aprender. Y entonces les digo, el aprendizaje a través del juego, que es una metodología muy vieja desde preescolar y que desde inicial e incluso a nosotros los adultos nos reconforta, nos hace reír, nos hace gozar. Y siempre comienzo yo con mis cursos hablándoles acerca del funcionamiento del cerebro. ¿Por qué del funcionamiento del cerebro? Porque uno de los elementos fundamentales de la ley del cerebro es que sin error no hay aprendizaje. Ahora se sabe de manera muy cierta desde el punto de vista de las neurociencias que el que no tiene posibilidad de equivocarse, pues difícilmente va a tener posibilidad de aprender. Y entonces en ese aprendizaje que nosotros vamos construyendo, nos vamos dando cuenta que no somos individualidad. Tenemos que ser esa individualidad desde determinado punto de vista, pero que el colectivo nos aporta más. Y les vamos otorgando confianza a través a los alumnos de esa individualidad que tenemos, pero de ese sentido colectivo que podemos nosotros hacer que se produzca de manera muy pertinente. La colectividad nos muestra muchas cosas, nos enseña a escuchar, nos enseña a hablar, nos enseña a proponer, pero en la colectividad viene la colaboración y les hago hincapié a los alumnos que colaborar es laborar con el otro y cooperar es operar con el otro. Y entonces les digo, ¿tú qué estás haciendo? Pues yo coopero, maestra, yo opero, pero es tu individualidad y tu colaboración para que tú colabores, para que tú labores con el otro. Y entonces les digo, el significado de las palabras siempre nos da una acción, nos indica qué cosa voy a hacer. Y luego cuando yo voy a supervisarlos, les digo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy trabajando, pero ¿estás trabajando cómo? Colaborando, cooperando, ¿qué estás haciendo? Y ellos se ríen nada más. Y efectivamente, nosotros tenemos que tener una mirada amplia porque cada uno de los estudiantes forma parte como una cebollita. Vamos desgajando cada capa y en cada capa encontramos algo. Y debemos nosotros abrirnos, aperturar ese sentido emocional también, porque debemos de comprender sus dificultades que ellos presentan. Y el trayecto de práctica profesional, a mí me ha funcionado que me quedo yo 20 minutos más con un chico que tiene dificultad para expresar de manera escrita algo. O le digo, el sábado, ¿qué te parece si nos vemos aquí y nos comemos una torta de queso con chiles en vinagre? ¿A qué hora, maestra? A las 10 de la mañana, ¿sale? Y llego con mi torta con queso y chiles en vinagre. A ver, vamos a recuperar esto. El trayecto de práctica nos obliga a darnos y darnos es parte de esa vocación que debemos de tener con el servicio de darnos a los demás. Nuestra vocación de docentes es darnos a los demás. Quien no se da a los demás, pues no adquiere la confianza
no adquiere la interrelación. Y algo que yo he estado realizando en todos los años que he trabajado en práctica profesional es que elaboro un perfil de egreso. Pongo todas las dimensiones con los dominios y primero les pido a los jóvenes que vayan leyendo cada uno de esos dominios, de esos saberes, y ellos vayan autoevaluándose. Me siento, lo reconozco, lo hago bien, lo hago muy bien o lo hago excelente. Y al finalizar, en las primeras actividades del curso, lo que vemos es un perfil de que ellos van avanzando. Al finalizar el semestre volvemos a revisar ese perfil de profesional que ellos elaboraron y dicen, maestra, avancé aquí, conocí esto. En la realidad, los jóvenes van conociendo muchas cosas y efectivamente se enfrentan a una realidad muy cruda, porque comentan los consejos técnicos escolares, muchas de las ocasiones sirven como espacio para que laboralmente se den a conocer las complejidades de la vida laboral, pues de los docentes en servicio. Pero muy poco se aborda en los consejos técnicos el sentido académico. Yo les he solicitado a los maestros de grupo que les permitan que ellos participen y han participado, participan los jóvenes también como si fueran docentes en este sentido y sobre todo cuando ellos van haciendo sus escritos, porque ellos entregan un informe cada semana, como un pequeño informe que lo hacen a través de su bitácora, van rescatando desde el punto de vista humanista qué es lo que yo hice, desde el punto de vista sociocrítico, ¿qué es lo que yo hice? ¿Se me presentó algún problema en relación a los derechos humanos? ¿Se me presentó alguna otra dificultad en relación a la perspectiva de género? ¿O hubo algún incidente en la escuela que pudiera yo combinar y extraer para llevar a cabo? Y entonces, bueno, pues el diagnóstico siempre nos los dice, nos hace saber pues que nuestros estudiantes, si nosotros los conducimos de manera responsable y comprometida, son jóvenes muy sanos todavía, muy sanos en el sentido de que se dejan conducir y son jóvenes que segura estoy, pues en educación básica, los alumnos de las escuelas normales van a poder dar un servicio muy significativo a los niños con los que les corresponde trabajar. El curso de trayecto profesional es un curso para darnos de manera permanente como maestros, es darnos de manera permanente para el aprendizaje continuo. Muchas de las veces los jóvenes tienen mayor conocimiento, sobre todo ahorita de la inteligencia artificial, que en mi caso yo tengo. Y entonces les digo, compartamos, porque tanto aprendes tú como aprendo yo. Yo quisiera que estas reuniones de práctica profesional, pues las pudiéramos hacer siquiera unas 2 o 3 al año, que la DGESUN organizara para que pudiéramos vertir nuestras opiniones, darnos a conocer qué es lo que están haciendo en otros contextos, en otras escuelas, y que podamos nutrirnos de manera constante en el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, maestro Salvador, por compartir esas experiencias. Gran parte de todos esos puntos que hace, usted está marcando, los llevamos a cabo en la escuela normal. Y aparte, nosotros tenemos las reuniones de academia cada semana, levantamos un acta de las reuniones de academia porque esas actas se van a ISO también. Entonces es mucho lo que tenemos que escribir, pero lo debemos de hacer de manera muy concreta. Sistematizar la práctica muchas veces nos cuesta. ¿Sí? Muchísimas gracias y muy buen Muchas día. gracias, Araceli. Sí, Saludos a la sí, tierra de la gracias. bandera. Sí, Saludos. gracias. Un abrazo. Adelante, René, mi querido René, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucho? Sí, Sí, perfecto. muy bien. Bueno, pues buenas tardes a la maestra Pilar, que está coordinando la actividad hoy en primaria, y justo verle en pantalla, doctor Salvador Rodarte. Siempre es un gusto, y también un cordial saludo a los
730 compañeras y compañeros que están hoy en esta sala virtual. Bueno, yo quiero de manera humilde comentar lo siguiente de acuerdo a la experiencia del día de hoy. Creo que tenemos, con todo lo que hoy nos están llevando a reflexionar y analizar, tenemos que tener dos miradas y dos escenarios. No es lo mismo hablar de proyectos integradores para escuelas normales que hablar proyectos de la nueva escuela mexicana. Creo que eso debe estar muy marcado, debe estar muy situado por parte del aire del docente. En ese sentido nos lleva a pensar y replantear que tenemos que ver los niveles para llevar a cabo como lo están haciendo los intentos a nivel nacional, donde he podido tener oportunidad de ver en escuelas normales del país que los maestros y maestras el compromiso que tienen, que cuando llevan el primer nivel, voy a partir de hoy, sexto semestre. En un primer nivel, es que cada maestro y maestro responsable que tiene un curso del sexto que es flexibilidad curricular, nada más el de práctica, el de proyecto de prácticas nacional, los compañeros y compañeras de cada estado que diseñaron sus propios cursos de manera, pues, en su estado y de manera institucional, tienen que dar una primera mirada de que si a mí me dan un curso, de tener ese análisis, esa reflexión que han dicho hoy, ese es un primer acercamiento o el equipo o la persona que lo diseñó. El otro nivel 2 es totalmente entrar en una academia o el colegiado del sexto semestre en esta ruta que estamos marcando y escuchar claramente al de trayectos de prácticas profesionales. Él es la pauta que nos dice los escenarios que tenemos con sus 2 jornadas y lo que implica el propósito del curso al que nos lleva a prácticas profesionales, que son proyectos para el sexto. Y el tercer nivel, totalmente, es como han dicho esta mañana, coincido con todas y todos, es en la academia del colegiado reunirnos y entonces ver la mirada de cada curso, pero yo creo, si me permiten, yo creo que no es mirando el contenido, creo que seguimos pensando en el contenido y en el tema. El contenido y el tema es el medio, pero estamos que trabajar más el para qué. Todo lo que esta mañana, tarde se ha dicho es el para qué, y el para qué es lo que es el perfil de egreso. Cómo trabajamos en un proyecto integrador desde las academias con el colegiado, lo que le corresponde a la tira del sexto, en ese sentido, los 12 saberes de lo que es el perfil general y los 12 capacidades que tiene el perfil profesional. Entonces, si yo hago exactamente una lista de qué cada curso, cuáles son estas capacidades y saberes que se van construyendo en el sexto semestre, ahí tenemos un acercamiento para totalmente hacer el diseño o el codiseño de un proyecto integrador desde la academia. En este sentido, nosotros mismos nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en quinto, por ejemplo, que hemos analizado a nivel nacional con las escuelas. Si yo entonces me puedo dar cuenta con esto que ustedes dicen, análisis, la reflexión, que debe llevar un plan de trabajo desde la academia, entonces voy a darme cuenta lo que está pasando otra vez en primaria, algunas normales con su flexibilidad, que ven que 3 o 4 cursos tienen como una evidencia integradora la narrativa. Y entonces, en vez que yo al estudiante le pida 4 narrativas que cada curso me lo está marcando, yo puedo pedir una sola narrativa y en esa narrativa muestro trabajo global para trabajar las partes sin descuidar lo que nos pide el para qué, que es el propósito y el perfil de egreso, lo que demanda mi curso. Eso lo debemos tener muy bien nosotros los docentes, construyéndolo y que también lo tenga muy claro el estudiante. Más que nosotros los docentes, pero construir totalmente que el estudiante tenga claro hacia dónde está transitando, qué es lo que debe alcanzar, qué es lo que debe lograr en cada unidad de aprendizaje y trabajarlo. Segunda, puede ser que como si es un diseño del Estado y con el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, tal vez no todos los cursos puedan ir de manera natural a abonar a un proyecto integrador. Tal vez no lo podemos meter a la fuerza. Entonces, por eso es importante que tengamos la valoración del trabajo colegiado, del trabajo. Yo digo e insisto con mi poca experiencia que un plan de estudios, lo que le da vida, y si queremos tener proyectos integradores, es el trabajo del colegiado en la academia. Ahí está la clave, en ese como un primer momento y sin descuidar el para qué. Pero si seguimos pensando en el qué como en el conocimiento, nada más, simplemente vamos a estar muy frágiles, que cada quien va a querer nada más lo que dice su curso, nos separamos de un proyecto integrador y de último descuidamos que es el perfil de egreso. Entonces nos va a costar que el estudiante vaya alcanzando lo que hoy esta mañana se ha dicho. El otro punto que quiero comentar, en esta parte también es vital, no me quiero salir el tema, pero que también las unidades de aprendizaje de cada curso, también tenemos las evidencias y el propósito, yo le llamo propósito específico, no lo dice tal y cual, pero yo así me ubico, del propósito general que tengo para 18 semanas, para mis propósitos específicos de cada unidad de aprendizaje, es lo que tenemos que guiar al estudiante, vuelvo a insistir,
porque el que es responsable, el que tiene que evaluar el curso, es el propio docente que va a impartir de acuerdo al trayecto formativo. Pero, sin embargo, vean lo siguiente, si hacemos un proyecto integrador, me voy a una cuestión administrativa. Ahora, si yo tengo un proyecto integrador y la academia dice, tenemos este proyecto integrador y la tira de los 8 cursos, 6 abonan al proyecto integrador de manera natural, entonces también tenemos que decir cuánto le vamos a poner a ese proyecto integrador, porque lo que no estaría bien, que hagamos primero un encuadre, empezando el ciclo escolar, yo ponga la calificación cuánto, y después que nosotros a la cuarta reunión de una academia, digamos, el proyecto integrador, este es que van a hacer, y no va a tener una ponderación o una calificación que abone a ese perfil de egreso. Yo creo que es un trabajo tanto en lo pedagógico, didáctico, formativo, de acuerdo al perfil de egreso que demanda mi semestre, pero también la cuestión, lo que me dice mi acuerdo de evaluación con el plan 2022. Y en ese sentido, yo voy terminando mi participación. El trayecto de prácticas profesionales, efectivamente, ese que tal vez nos puede dar mucho, siempre nos dan el campo, como dicen bien ustedes, y es bien sabido por todos, que es el campo donde se pone tal vez, o no tal vez, perdón, se pone a prueba toda esta parte que el estudiante, sus conocimientos, va teniendo y va en una aplicación en lo que hoy en día, pues los que están dicho, yo quiero invitarles que también lo que hoy han dicho me parece muy importante. No hay una sola fórmula, hay varias fórmulas, pero lo que tenemos que hacer, maestros y maestros, si me permiten, con todo el aprecio que les tengo, es que tengamos que tener trabajo, hoy sí, colaborativo, hoy ya llegó el momento, y comenzar a pensar y replantear el tipo de estudiante que tengo, el tipo de escuela que tengo, mi comunidad, hacia dónde van sus prácticas y todo lo que hoy en decía el doctor, hoy en día el doctor, como que si normal no es el nombre, pero es como que hagamos un programa analítico que tal vez se ha dejado de hacer. Porque la cuestión de que tenemos que lograr primero, sabiendo el tipo de estudiante, la comunidad, los intereses, conozco bien mis cursos, la tira y conozco bien lo que dijo la maestra que estuvo antes que yo, conocer de los 18 anexos nacionales, si yo soy de primaria en el anexo 5, conocer estos documentos sectores, el control escolar, nos va a llevar a un lugar muy seguro, centrado en el estudiante. Y de esta manera, saber entonces que lo que el estudiante ahora puede hacer, que nosotros vamos a hacer, vamos realizando, es su perfil de egreso. Y esto el estudiante cuando vaya a sus prácticas, lo que va a trabajar es educación básica, de acuerdo a un modelo educativo que nos toca hoy con la nueva escuela mexicana, que esa es una manera distinta que trabaja los proyectos, sean aula escolar comunitario, con sus metodologías, con sus ejes, y de acuerdo también por eso, termino, por eso se llama prácticas profesionales, y con el doctor Julio y el doctor Eduardo Mercado, cuando hicimos este trayecto, le pusimos saberes pedagógicos, porque ahora ya no se puede decir a un estudiante, es nada más esta manera que te vas, ya no. El estudiante desde quinto semestre, en lo que acaba de ser investigación e innovación, le soltamos un poquito la mano al estudiante, comienza a tomar sus decisiones, a innovar, pero con lo que es su propia literatura, con sus propios cursos, sus propios trayectos que ha pasado, y él mismo va a tener sus intervenciones didácticas situadas de acuerdo a su realidad y a su contexto que él tiene. Entonces no va a ser lo mismo, aunque estemos en un mismo estado o en un mismo municipio, pero si las escuelas son distintas, son maneras de intervención distintas con la nueva escuela mexicana. Tal vez mi proyecto, que es que voy a llevar, me lleve 12 días y empiezas con el comentario. Tal vez el mío me va a llevar 14 días y empiezas con el aula y va a ser el número 6. Pero eso es, ahorita no estamos platicando de eso. Además, quiero decir que esa es otra cosa de lo que tenemos que formar al estudiante, y de acuerdo a 3 trayectos importantes. Práctica profesional, el trayecto de metodologías y el trayecto de lo que es pedagogía. Estos 3 trayectos van de la mano. Y los 4 trayectos, los 2 primeros y los 2 últimos, es el que alimentan el trayecto de prácticas profesionales. Pues por mi parte sería todo, y agradecerles y felicidades, doctores, un gusto verlo en pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, René. Sí, yo creo que esto nos plantea precisamente, y eso lo estuvimos nosotros dialogando en la academia, cómo ir generando la autonomía profesional de nuestros estudiantes en formación, cómo ellos van a ir haciendo un acopio de ciertos elementos que les permitan ir avanzando, llegar a un sexto semestre y poder tener bien claro el para qué, pero también entender que esta parte implica poder tener el mismo rumbo y no estar unos jalando para un lado o para el otro, sino poder entre nosotros poder establecer metas muy cortas, pero ampliamente significativas para el proceso formativo de nuestros estudiantes. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta. ¿Sí?
porque yo quisiera agradecerle a la de GESUM, a la doctora Pilar, al maestro Julio, la oportunidad de poderles compartir esto. Esto es un trabajo de mis compañeros, es un trabajo colaborativo de mis compañeros del tercer semestre que juntos fuimos construyendo esto que le denominamos el portafolio de evidencias. Pero yo creo que es algo bien, bien, bien importante que lo tengamos. Reconocernos, apapacharnos entre nosotros, poder valorarnos y sobre todo practicar la inclusión y la interculturalidad y el pensamiento crítico en nosotros mismos como formadores de docentes. Muchísimas gracias, totalmente agradecido, les agradezco muchísimo su atención y sobre todo el que estén aquí presentes. Adelante, Pilar. Gracias, maestro Salvador. Pues todavía tenemos mañana un día más para conversar sobre esto de los proyectos integradores. Por ahí estoy recuperando algunas apuntes. Me parece que hace poco estuve dando un taller sobre modalidades de titulación y si algo reconocíamos, ¿no? Es justamente la cercanía o facilidad que puedan tener los estudiantes para desempeñar, digamos, ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implicaba hacer una tesis? ¿Qué implicaba hacer una tesina? ¿Qué implica justamente hacer un portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, creo que efectivamente cuando se desmenuza de la manera en la que el maestro Salvador está planteando crear este portafolio como proyecto integrador, eh, lo que pareciera ser complejo va resultando como un ejercicio cotidiano de reflexión sobre lo aprendido, ¿no? Y me parece que esta manera en la que poco a poco los maestros se van involucrando es lo mejor. Pedían hace ratito, me gustaría como leer muy rápido un cuestionamiento, una pregunta interesante que hace un maestro, maestra, no sé si puso su nombre, pero hablaba a partir del comentario que decía el maestro Salvador de las formas en las que las escuelas están cambiando, la gestión pedagógica que se está dando en las escuelas. Y creo que el maestro le preocupa, ¿no? Precisamente cuando el maestro Salvador habla de La gestión dimensionar desde otro lugar, ¿no? La educación. Y la preocupación del maestro era en torno a que si se desdibuja el papel o la función de un docente, ¿no? Cuando el maestro Salvador hablaba de estas maneras en las que los estudiantes también están aprendiendo con otras cosas por fuera, cuando las tecnología está propiciando también otras formas de aprender, ¿no? Y me parece que más allá de que ahorita encuentre el comentario que hacía el maestro o maestra, me parece que lo que puede salvar y lo que siempre salvará nuestra relación con los estudiantes y nuestra función social es que nosotros nos estamos actualizando, nos debemos de actualizar justamente en cómo esa vida de fuera, ¿no? Esa vida que de repente no era como muy tomada en cuenta es la que justamente propicia el que sigamos siendo parte de esta experiencia formativa con los estudiantes, ¿no? Para que un joven llegue a la escuela después de 2 años de pandemia con grandes limitaciones de comunicación, eso no se lo detonó la pandemia, maestras y maestros. Esos son procesos de vida, ¿no? Entonces, nosotros formamos niños, ¿no? Niñas que tendrían que saber gestionar tal vez, hablar de sus preocupaciones en la casa, porque no tendríamos que aterrorizarnos de que pasen estas cosas porque van a volver a pasar seguramente, porque no entendemos, ¿no? Y pensar que nuestros estudiantes van a llegar como autómatas, ¿no? O sea, justamente esas son las problemáticas, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes se conformaron después de una pandemia? Pero que muchas cosas que definieron esa manera de participar ya estaba, maestro. Solamente faltaba un pretexto para no ser participativos, para dejar de comunicarse, para
no hablar de los problemas que nos conciernen, ¿no? Entonces creo que hace falta replantearnos muchas cosas, cuestionar incluso que ahora damos por hecho que como todos llegaron de la pandemia, van a ser jóvenes con pocas habilidades comunicativas, ¿no? Y creo que hay cosas que fueron antes, ¿no? Y tenemos esa oportunidad nosotras y nosotros de abordarlas desde ahora, ¿no? En fin, pues no sé, parece ser que ya no hay ninguna participación. Les agradecemos en nombre de la DGESUM, les agradezco en nombre de la DGESUM que estén aquí. Seguramente mañana tendremos mayor oportunidad de escucharnos. Muchísimas gracias, linda tarde. Maestra Pati Hostos, ¿quiere comentar algo? ¿No? Vi su manita de despedida, sí. Que estén muy bien. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas Muchas tardes, gracias. Buenas saludos. tardes, Gracias. saludos. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Y se registraron? Buenas tardes a Le todos. puse, hola, un Buenas momentito, tardes. puse Hasta el enlace luego. de registro. Si Hasta lograron luego. registrarse, si se registraron en la inauguración de la charla, ya no es No. necesario que lo hagan otra vez. Yo lo hice durante la charla, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes, un gusto. Feliz día. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta mañana. ¿Dónde puso